Bien, tengan muy buenas tardes amigos de las redes sociales de Radio San Martín. Nos encontramos con nuestros amigos Cristian Aranda Vázquez y también la señorita Carmen Delgado. Ellos dos nos van a presentar acerca de su pequeño artículo que han escrito en lo que es la revista, ¿no?, de Pensamiento Social, que tiene el título, ¿no?, de Desafíos Sociales ante el mensaje del Papa Francisco en el Perú. Y bueno, ¿cuál es el artículo que han escrito ellos? Son los desafíos de la Iglesia Católica en una juventud ausente, ¿no? Coméntenos, ¿en qué consiste mayormente este artículo que han escrito los dos? Bien, muchas gracias por la invitación, nos estamos muy contentos de estar aquí. Quisiera empezar diciendo que la revista es del Instituto de Estudios Social Cristianos, es una organización sin fines de lucro que se dedica precisamente a difundir el pensamiento social cristiano. Esta edición de la revista está inspirada en el mensaje del Papa Francisco ante su llegada el año pasado, así que a nosotros nos tocó hablar acerca del mensaje que le dio a la juventud. Nuestro artículo está enfocado en su mensaje cuando vino, pero también en todos los mensajes que él dio en lo largo de esa época, en el año pasado, así que tiene el mensaje de cuando él estuvo aquí, pero también varios artículos que han hablado acerca del Papa Francisco y lo que él quería decir a la juventud. Bueno, muchísimas gracias Carlos y a Radio San Martín por la invitación. Bien ha dicho Carmen, esta iniciativa del Instituto de Estudios Social Cristianos nos planteó a nosotros presentarles una propuesta sobre cuál era la situación de la juventud respecto de la llegada del Papa Francisco, o sea, cuál es el escenario que estamos viviendo actualmente. Y bien, el artículo concretamente se centra en explicar un poco si existe o no una crisis dentro de la Iglesia Católica en cuanto a la presencia de la juventud. Y efectivamente, a partir de la data que hemos encontrado y un poco de investigación cualitativa que también realizamos sobre el tema, hemos caído en la cuenta de que, si bien es cierto, existe una presencia a nivel cuantitativa de jóvenes dentro de la Iglesia Católica, sí hay un serio problema desde el punto de vista de el acuerdo cualitativo. Es decir, tienes a una cantidad importante de jóvenes dentro de la iglesia, pero que en materias que son importantes para el magisterio no se han puesto de acuerdo y que de hecho no identifican este rol institucional o la institucionalidad de la Iglesia Católica como un elemento relevante para el desenvolvimiento de su conducta moral. Bien, entonces, coméntenos acerca de en qué se ha basado la investigación en sí, acerca de los jóvenes, en qué partes y qué citas han tomado, ¿no?, en el artículo. Ya, a ver. Hemos utilizado artículos de investigación científica que han sido extraídos de bases de datos acreditadas, como por ejemplo Cielo, EBSCO y también LEPS. Este artículo tiene fuentes, es decir, tiene buenas fuentes bibliográficas, también tiene videos que han sido para nosotros de utilidad porque hemos visto los mensajes del Papa a través de videos y también transcritos a través de documentos. Hay investigaciones cuantitativas y cualitativas, como mencionaba Cristian, y también, por ejemplo, aquí quiero mencionar que hemos agarrado 3 artículos importantes, uno de México, otro de España y otro de Chile, donde nos hablan acerca de datos. Es decir, que acá podemos ver cómo los jóvenes estaban en estos países a través de años pasados dentro de la iglesia. Y aquí me parece importante resaltar, por ejemplo, la experiencia chilena. Antes, en Chile, en las encuestas que ellos han realizado, podíamos ver que la juventud estaba como está actualmente hoy aquí en el Perú. Decía, estoy a favor, soy católico, pero no estoy de acuerdo con todo lo que exige la Iglesia Católica. Lo que mencionaba Cristian es cierto. Si bien el joven católico se autoidentifica como católico, al momento de defender, digamos, la vida o este tipo de premisas que defiende la Iglesia, no está totalmente de acuerdo con ellos, como por ejemplo con el divorcio, estaría a favor del divorcio. En determinadas circunstancias el joven católico se muestra un tanto confuso. Entonces, este era el escenario de Chile hace 10 años. Y por ejemplo, el año pasado, cuando el Papa Francisco vino a Chile, recordemos lo que ocurrió. Los jóvenes católicos prácticamente no estaban en Chile. Entonces se vio un déficit de jóvenes, es decir, fue bajando el nivel de personas católicas en Chile. Lo que para nosotros, por ejemplo, era preocupante porque podría llegar a ocurrir eso en el Perú. Hoy día las respuestas de los jóvenes chilenos están en los jóvenes peruanos. Así que, por ejemplo, ese dato me parecía interesante resaltarlo. Y bueno, parte del desarrollo de nuestras investigaciones aludían a que
ha habido una variación en el discurso institucional de la Iglesia Católica. Hasta antes del fracaso de la Ilustración en Europa Occidental, el enfoque de la Iglesia Católica era teocéntrico, es decir, Dios por encima de todo, pero fue variando esto con las propuestas secularistas que inicialmente aparecen que se van difundiendo en Europa y que de alguna manera invitan a un reenfoque del argumento del discurso religioso, en donde de pronto ya se vuelve el individuo, el ser humano, la persona que va a determinar la medida en la cual está bien con Dios. Entonces, este proceso de desinstitucionalización justamente consiste en que ya la moral, la pauta de conducta de los jóvenes ya no va a estar arraigada a lo que la Iglesia Católica te diga, sino en lo que ellos de manera personal consideren que es necesario y suficiente para servir bien a Dios. Y de alguna manera le quitan ese rol educador, ese rol de guía, ese rol rector a la Iglesia Católica. Por eso ahora los resultados justamente tomamos, como ha dicho Carmen, como muestras 3 casos importantes. Chile, México y España son 3 países con una cultura católica arraigada e histórica. Y son países en donde de pronto hay cismas y conflictos dentro del mismo cuerpo de la Iglesia. Los jóvenes encuestados, la mayoría de ellos católicos, en algunas encuestas todos católicos, no se ponen de acuerdo en cuestiones que hasta hace unos años, Carlos, eran innegociables para la Iglesia, como por ejemplo el aborto. 9% de la juventud chilena católica está a favor del aborto bajo cualquier circunstancia. Y el 42.9% de los jóvenes católicos en Chile están, por ejemplo, son pro divorcio, están a favor de las relaciones sexuales previas al matrimonio y otras posturas que contravienen directamente el magisterio de la Iglesia. Y esto está sucediendo entre jóvenes que se autodenominan buenos católicos. ¿A qué se debe esto de lo que es la contrariedad, ¿no? Que no tengan la misma opinión los jóvenes católicos en lo que es el aborto o también la orientación sexual y todas esas cosas que en estos días no se han vuelto muy populares, ¿no? Bueno, creo que hay varias razones. Son varias razones, ¿no? Esto exige también un análisis un tanto multidisciplinar, o sea, ver desde varias áreas del conocimiento qué es lo que ha ocurrido. Pero, por ejemplo, coincidimos en que el secularismo ha tenido un papel preponderante e importantísimo en este escenario. Desde un punto de vista político, quizá el secularismo sea algo bueno, la separación de la institución religiosa de las instituciones públicas, políticas. Pero la pregunta es, desde el punto de vista religioso, el secularismo no es bueno. Desde el punto de vista religioso, el secularismo sí implica un problema porque es desarraigar al ser humano y su moral de las instituciones que lo representan. Entonces, las reglas de juego han cambiado, y han cambiado desde hace varios años. Este discurso secular que se ha incorporado en muchas instituciones públicas ha llevado a que de pronto la percepción del rol que tiene la religión dentro de la sociedad debería ser secundario. Entonces, una razón primera para que los jóvenes hayan de pronto cambiado su postura respecto de la importancia que tiene la religión dentro de la sociedad puede ser esta. Un segundo motivo, que también lo mencionamos en el texto, es que la oleada de escándalos en los que se ha visto involucrada la Iglesia Católica desde hace algunos años. Recientemente sabemos que son varios escándalos en diferentes puntos del mundo, algunos que incluso han tocado muy cercanamente al país y que involucran a la Iglesia Católica y que exigen de la Iglesia Católica pronunciamientos claros, inmediatos y determinados. Entonces,
este tipo de actividades de alguna manera es como que le quitaras, como que se le cayera la capa al héroe, ¿me entiendes? Entonces la juventud también ve en la Iglesia Católica una institución imperfecta, pero no solo imperfecta, sino que puede albergar incluso conductas que son moralmente reprochables y que pueden dañar a las personas. Entonces ha tenido que ver. Y un tercer elemento que yo considero que es importante es que hasta antes de la revolución tecnológica, la familia, Carlos, tenía un papel preponderante y fundamental como agente socializador del ser humano. Pero desde que ahora los padres ambos trabajan, no hay tiempo para los hijos y el hijo tiene que de alguna manera educarse a sí mismo, educarse solo, quienes han asumido este rol de agente socializador son los medios de comunicación, la televisión y las redes sociales. Y las redes sociales, como hace un momento te decía, los medios de comunicación y la prensa, no le dan cabida a lo religioso, no le dan mucha cabida a lo moral. Entonces, si por un lado tenemos que políticamente la iglesia la intentamos separar, por el otro lado tenemos a una iglesia que también comete varios errores y desde el otro lado tenemos a una familia que ya no funge como agente socializador, sino que está siendo reemplazada por medios de comunicación o canales de comunicación y de formación que también son seculares. Estas pueden ser, me parece, que como algunas notas determinantes o importantes que pueden explicar por qué la juventud está tomando cierta distancia de la Iglesia Católica. No sé si Carmen sí. Sí. Quisiera añadir algo acerca de lo de la familia, que es totalmente cierto y lo mencionamos en el artículo. Hablamos de que la iglesia tiene distintos momentos en los cuales tiene la oportunidad de conectar con los jóvenes. Hablamos de la primera comunión, hablamos de la confirmación y posteriormente hablamos del matrimonio. ¿Qué es lo que ocurre? Se supone que la iglesia debería tener un papel importante en estos momentos, pero si tú lo dejas a los 7 años, a los 10 años haces tu primera comunión, te olvidas del joven por 5 años, vuelve a los 15 años, el joven otra vez regresa cuando se va a casar para un mes de charlas de preparación, entonces la iglesia no está en toda la formación. Entonces tú dices, ¿por qué solamente acude a estos momentos? ¿Por qué no está totalmente presente? Porque hay jóvenes que sí es cierto, pertenecen a comunidades religiosas y todo el tiempo son parte de la iglesia, pero seamos realistas, son los menos. No es la mayoría la que está inmiscuida en este problema. Y aquí en el artículo lo mencionamos, esto creemos que también se debe a la familia, porque si me casé, me fui y pasé por ese proceso, pues mi hijo va a pasar por el mismo proceso y se va a olvidar. Entonces, la iglesia, a mi punto de vista, y no me acuerdo si lo mencionamos en el artículo, pero es importante que la iglesia se preocupe por las familias, trabajar por la familia para que la familia sea el agente que va a estar en esos 5 años que la iglesia, seamos francos, tampoco va a tener el tiempo de ocuparse de todos esos jóvenes. Entonces, si la familia se ocupa, y la iglesia se ocupa en estos momentos que son importantes, pues se va a poder conseguir un joven totalmente con esos principios claros, ¿no? Sin confusiones. Ahora, en lo que ha sido la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Panamá, el Papa Francisco habló, ¿no?, acerca de acercarse a los jóvenes mediante las redes sociales. ¿Cómo se podría generar esto? En el artículo también lo mencionamos y eso es importante porque me gusta, porque el artículo está actualizado precisamente en la última Jornada Mundial de la Juventud, porque el Papa Francisco desde antes ya está mencionando que lo que tiene que hacer el joven es utilizar las redes para evangelizar, para enviar su mensaje, o sea, no olvidarse de sí mismo dentro de las redes sociales, sino utilizar las redes sociales como un mecanismo para difundir el magisterio social de la iglesia. Entonces, el Papa Francisco lo que quiere es que el joven no piense que la iglesia va a estar desactualizada a su realidad, que actualmente, digamos, son los medios de comunicación de las redes sociales, sino que de repente, si la iglesia no lo puede hacer, sea el joven el que lo haga, ¿no? Le está encargando esa tarea a la juventud, que a través de este mecanismo, que es el que ellos más pueden utilizar, sean los que lo desarrollen mejor. Y sí, efectivamente coincido con lo que señala Carmen. Pienso que el Papa Francisco ha adecuado su discurso, lo ha hecho muy digerible para la juventud. Hace un momento detrás de cámaras te comentaba que también él seguramente ha reconocido que es una línea muy fina y muy delicada, que es por la que está caminando, y es porque tú puedes hacer la verdad muy digerible, pero ciertamente tú no la puedes decir de muchas maneras. La verdad no es algo que puedas decir de muchas formas. Por ejemplo, ante la fatídica realidad de
de fuerzas exógenas que intentan promover figuras como el aborto dentro de nuestro país, el mensaje es un mensaje de urgencia, es un mensaje de gravedad, y la gravedad tiene que formar parte del discurso. Entonces, siempre tener el cuidado de al momento de, por muy digerible que intentemos hacer el discurso, que me parece que el Papa lo está haciendo muy bien, con humildad digo, sí, me parece que lo está haciendo muy bien. Sí, seguro, y reconoce que es una línea muy delgada, muy fina, porque si el mensaje se vuelve muy amigable, siempre se debe cuidar de no correr el riesgo de pronto difuminar el mensaje para conquistar corazones, ¿verdad? Porque los jóvenes son emocionales, los jóvenes responden a discursos poderosos, intensos, pero eso siempre tiene que estar concordado con la verdad, con decir las cosas con la gravedad que tienen y con la claridad que les es debida también. Claro. Partiendo de otro punto, ¿cómo desarrollar más los ministerios de la evangelización en la juventud? Mira, por ejemplo, yo pienso, no lo hemos colocado esto en el artículo porque era, digamos, ya un tema diferente. Consideramos que parte del mensaje del Papa Francisco a la juventud, y esto ha sido muy importante, les ha dicho hablen, les ha dicho pronúnciense, les ha dicho comprométanse con su realidad, comprométanse con el escenario social, económico y político que les ha tocado vivir, que no es nada fácil, que en buena medida es una batalla cultural en la que nos encontramos ahora, en donde se están poniendo en tela de juicio los principios, los valores, las virtudes. Jóvenes, entren, métanse en la cancha, cómprense el lío, ¿verdad? Que en otras palabras eso quiere decir participen en política, participen en su sociedad. Por ejemplo, a tu pregunta, uno de los canales y cómo se puede implementar en la práctica esta invitación es que los jóvenes dentro de sus ciudades, dentro de sus comunidades, comiencen a comprometerse con colectivos, grupos, movimientos, partidos, que dentro del país sabemos que aunque no hay muchos, hay espacios conservadores, hay espacios incluso dentro de las mismas iglesias en los que ellos pueden participar, hay asociaciones civiles en los que pueden comenzar a comprometerse, aportar por medio de proyectos, por medio de apoyo, de ayuda social, buscando y dando consejo, participando en actividades de distinta naturaleza. Creo que traduciéndolo a términos prácticos, lo que el Papa Francisco está diciéndoles a los jóvenes es, pues si salgan a la cancha, ya es tiempo de ensuciarse un poco, es tiempo de pelear un poco por lo que uno cree, porque nuestra sociedad se está desarmando y la iglesia lo está viendo y necesita de ustedes, porque las reglas de juego hoy en día, seculares, no le impiden por todos los canales a la institución que ésta pueda hacer algo. Son los fieles, es la gente la que puede ingresar con esas reglas de juego y sin renunciar a sus convicciones hacer lo correcto desde instituciones que ciertamente pueden ser laicas. Esa pregunta de mí me parece también muy importante porque es necesario decirle hoy a los jóvenes como nosotros que tienen espacios donde pueden participar. En el tema de las comunidades dentro de la iglesia, pues pueden entrar a su iglesia y buscar comunidades de jóvenes para poder dentro de su iglesia buscar transformar algo en primer lugar, porque como jóvenes católicos tienen esa primera responsabilidad, pero también el Papa Francisco invita a una segunda responsabilidad con su sociedad, como mencionaba Cristian, y es una responsabilidad mucho más política, mucho más de actuar. Y decirles a los jóvenes que nos estén escuchando que si no existen lugares en los cuales ellos hoy puedan estar, donde se sientan a gusto, pues que los creen. Cristian y yo hemos estado en la universidad por 6 años, en la Universidad de La Salle, y hemos creado un espacio dedicado llamado CEPAZ, Círculo de Estudios para la Paz, dedicado precisamente a la investigación y a formar personas que resuelvan conflictos de manera pacífica. Y también es un espacio que se preocupa por generar crítica dentro de la juventud, dentro de nuestra universidad, y esperamos que sea mucho más grande. Entonces, no es un libro
límite que no encuentres el lugar. Tú tienes que buscarlo. Si realmente quieres hacer algo, pues puedes hacerlo desde donde quieras. Por ejemplo, la revista en la cual hemos participado en esta ocasión es del Instituto de Estudios Social Cristianos, como lo dije al principio, pero también es un espacio que acoge jóvenes como nosotros y te dice, tienes la oportunidad de escribir un artículo, publicarlo, y nosotros te damos la oportunidad de que la gente lo lea, ¿no? Y por ejemplo nos da la ventana como para estar aquí y decirle a los jóvenes que hay formas de hacerlo. O sea, si lo hacemos nosotros, quiere decir que cualquier persona también lo puede hacer. Solo es esfuerzo, responsabilidad, compromiso y actuar para que la doctrina social de la Iglesia vean que puede ser real, no que es imaginaria y que va a ser en un mundo utópico, sino que puede regir a la sociedad en la cual estamos ahora y preservar la vida y preservar los principios de la Iglesia. Claro. Partiendo de otro, ¿cómo desarrollar una formación política y social de los jóvenes cristianos? La pauta es la doctrina social de la Iglesia. Si la pregunta es cómo desarrollar, las instituciones tienen la obligación, y de hecho la invitación no es solo para los jóvenes, la invitación también es para las instituciones. Las instituciones necesitan jóvenes, necesitan renovarse, necesitan oxigenarse. Y la pauta, lo que va a marcar la pauta es la doctrina social de la Iglesia. Y la doctrina social de la Iglesia, concordada con nuestra realidad, con un entendimiento adecuado y correcto de los principios y valores del magisterio, es el punto de partida para comenzar a formar a jóvenes líderes en diferentes áreas, Carlos: política, social, en el área económica, en el área familiar, independientemente de las actividades que ellos realicen. Por ejemplo, mencionaba las diferentes áreas que ellos realicen, y es cierto, porque puedes saber escribir, entonces escribe un artículo y difunde tu pensamiento. Eres bueno saliendo a las calles y hablando con la gente, pues sal a las calles y comparte esta información. Cada persona tiene que buscar sus propios dones, sus propios carismas, y conforme a eso poder expresarlo a la sociedad para ayudar a crecer nuestra sociedad, porque actualmente estamos en una etapa de corrupción tan fea que nos da miedo como jóvenes ingresar en la política, actuar socialmente, pero no debería darnos miedo. Deberíamos sentir la responsabilidad y decir, ok, mira todo lo que han hecho las otras generaciones, es el momento de que nosotros lo hagamos ahora. Claro. Y bueno, estábamos conversando, ¿no?, si es que la Iglesia podría cambiar algo para que el mensaje sea más atractivo hacia los jóvenes. ¿Esto podría ser o podría desarrollarse algo mejor? Mira, yo en este punto tengo una inquietud. Y es que es importante que el mensaje sea atractivo para la juventud. Pero la verdad es que si tú te ciñes como Iglesia Católica a decirle a los jóvenes la verdad por encima de todas las cosas, necesariamente tienes que adoptar una postura restrictiva. Y a los jóvenes no les gusta la idea de las restricciones. Sienten, al menos la juventud postmoderna actual, que eso va un poco en contra de sus libertades. Y ese es uno de los dilemas y de los conflictos que actualmente está atravesando la Iglesia Católica. Lo mencionaba hace un momento. Yo creo que por encima de todo tiene que estar la verdad. Por encima de todo, si es que lo correcto es decirle a la juventud, no debes hacer esto, no está bien que hagas esto, o esto es un pecado, se tiene que decir así. Y la consecuencia lógica, Carlos, es que a muchos no les va a gustar. El problema es que tenemos que pensar si efectivamente queremos más jóvenes o mejores jóvenes. Y dependiendo de qué sea lo que la Iglesia quiera, su discurso va a ser de una forma o de otra. Si queremos número, si queremos mayor cantidad de jóvenes dentro de la Iglesia, pues hay muchas formas de ser super friendly con la juventud. Pero si queremos jóvenes dispuestos a dar la vida por lo que creen, dispuestos de verdad a asumir sacrificios en nombre de la verdad, el mensaje va a ser distinto y sin duda van a ser menos jóvenes, pero probablemente sean los correctos. Sí, creo que la Iglesia debe de, en estos espacios privilegiados que tiene, de por ejemplo las confirmas, las primeras comuniones, que es un lugar en el cual ellos pueden interiorizar con los jóvenes, aprovechar para intentar cimentar estos principios, ¿no?
y decirles, ok, digamos, vamos a proteger la vida, ahora viene la marcha por la vida, en un próximo mes me parece, y esos jóvenes tienen que tenerla clara, saber a qué van a aceptar y qué no van a aceptar, y es un deber de la iglesia instaurar eso y decirles a ellos, explicarles para que ellos también sepan qué decir, sepan cómo defender sus ideales y no solamente decir, soy provida, pero no saber por qué soy provida. Entonces hay un trabajo de la iglesia y de la sociedad, ¿no? De la iglesia como ente y de las organizaciones civiles detrás de también formar a los jóvenes. Estamos hablando también sobre lo que es la libertad y libertinaje, ¿no? Muchos de los jóvenes a veces confunden esto y llevan a puntos extremos, ¿no? De hacer cosas que no están bien. Coméntenos, ¿cómo actuaría la iglesia en sí para que esto cambie? Mira, un ejemplo sencillo puede ayudarnos a entenderlo. Ahora, por ejemplo, estamos siendo grabados con una cámara recontra moderna. Si te voy a elegir entre esta cámara y una cámara de los años 60, muy probablemente cualquier persona va a preferir la cámara de hoy, por una serie de razones que hacen que sea mucho más eficiente, mucho menos costosa, mucho más maniobrable, ¿verdad? Estas son las reglas materiales. Las reglas para las cosas es que en la medida que el tiempo pasa, las cosas son mejores. Lo mismo no sucede con los valores, Carlos. Si yo a ti te doy a elegir entre estudiar, no sé, un libro de filosofía aristotélica y, qué sé yo, metafísica de Aristóteles, y luego un libro de un bestseller de literatura juvenil, no cabe ninguna duda de que desde el punto de vista de los contenidos, el libro de Aristóteles va a ser considerablemente superior. Pero, hombre, es de 300 años antes de Cristo. Sí, pero es que los valores, los principios, las virtudes, no dependen de en qué año estés. Son lo que son. Hoy, mañana, y lo van a seguir siendo siempre. Y esto lo saco a colación porque efectivamente hay un discurso actual en donde de pronto todo lo pretérito, lo antiguo, es malo. Es cavernario, es recalcitrante, y el problema es que se está equivocando en las fórmulas. Hay una fórmula que es perfectamente aplicable para las cosas, y es lo que te digo, donde de pronto cada cosa que surge, cada novedad es buena, la novedad es buena y hay que abrazarla. Pero hay otras áreas y dimensiones de la vida humana en donde las novedades no necesariamente son buenas. En donde una novedad puede terminar pervirtiendo un principio que es clarísimo. Y por ejemplo, esto sucede con la libertad que tú señalas. La juventud, y no solo la juventud, hablemos desde hace varios años, las personas están confundiendo la idea de libertad y la están desarraigando de la idea de responsabilidad. La libertad es una licencia. Si solo yo lo entiendo, la libertad como licencia, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Nadie tiene derecho a restringir mi libertad si solo es licencia. Pero si yo aparejo la idea de libertad con la de responsabilidad, que las dos conversan, se vinculan, son intrínsecamente amigas. Si yo comprendo a la libertad también como responsabilidad, los límites aparecen, y aparecen con completa claridad. Yo creo que coincido con Cristian, y también pienso que es importante entender que tenemos libertad, pero libertad para hacer lo bueno, para hacer lo correcto. Cuando haces lo malo, lo negativo, para tu persona, para los demás, ahí ya estás entrando al libertinaje. Eres libre hasta que, te dice, ¿no? Eres libre hasta que de pronto vas a perjudicar al otro, pero no se trata solamente de eso. Hay libertades, bueno, cuando te expresas en el libertinaje, que te perjudican a ti mismo. Por ejemplo, la promiscuidad, ¿en qué va a derivar? En problemas de la salud de las personas. El comer de más, la gula, ¿en qué va a derivar? En problemas de salud para las personas. Entonces, tú tienes que entender como joven que no solamente tienes que preocuparte por hacer lo que te dé la gana, o mientras más cosas hago sin autorización o porque soy libre, está bien, está bacán. No se trata de eso. Se trata de hacer
de acuerdo a lo correcto, a lo bueno. Mientras yo sea libre de acuerdo a lo bueno, a lo correcto, voy a hacerme bien a mí y voy a hacerle bien a los demás. Si vamos a hablar de libertinaje, y podemos poner miles de ejemplos, ¿no? Que actualmente los jóvenes se van de fiesta, toman, se embriagan, ¿y a quién terminan perjudicando? A sí mismos. Entonces, si tú eres consciente y te das cuenta de que te estás dañando a ti, a tu salud, a tu vida, a tu prestigio, a tu honorabilidad, pues no vas a llegar a ese extremo, porque todo extremo es malo. Pero si eres consciente y actúas con libertad, pues no va a tener malo que te vayas de fiesta y libremente decidas no embriagarte al extremo del libertinaje y hacerte daño a ti mismo, a tu salud. Así que creo que es un poco también de pensar, ¿no? Como joven no se trata de, yo hago lo que me da la gana con tal de contradecir a mis padres, que es muchas veces lo que hacen, sino ser libre conscientemente. Claro. Entonces, ya para culminar, ¿qué consejos darían a los jóvenes para que entren a la iglesia y profesen la fe cristiana, que es tan hermosa, ¿no? Y tienen también lo que es bueno, ¿no? Eso. En primer lugar, creo que es asumir la responsabilidad, porque si decidieron ser católicos, pues deberían ser fieles a lo que decidieron hacer, ¿no? Si eres responsable con tus ideales y con tus principios, vas a actuar dentro de la iglesia y también vas a actuar fuera de la iglesia. Seamos conscientes también de que fuera de la iglesia hay más trabajo. Entonces, tienen que ser ejemplo. Para mí, cuando una persona actúa con el ejemplo, es lo mejor que puede hacer. Cuando es fiel a lo que dice y al mismo tiempo lo hace, pues el joven va a ser bueno para los demás y para sí mismo. Okay. Y bueno, mi mensaje sería y partiendo un poco también recogiendo tu idea de lo que planteabas sobre la libertad, la pauta es sencilla. Haz aquello que te perfeccione como ser humano. Si embriagarte hasta que no puedas más, no te perfecciona, y no lo hagas. Es sentido común. Uno revisa, por ejemplo, los mandamientos, Carlos, y te das cuenta que no hay que ser, no es algo forzado, es mucho de sentido común. La invitación es a que los jóvenes actúen conforme al sentido común, que actúen de acuerdo a aquello que ellos mismos reconocen que los perfecciona como personas. ¿Mirar televisión todo el día me perfecciona? No, es obvio. ¿Estar todo el día fuera de casa me perfecciona? No. ¿Tomar, consumir drogas me perfecciona? No. ¿Salir con muchas personas al mismo tiempo me perfecciona? ¿Tener relaciones paralelas me perfecciona? No. Entonces no se trata, ni siquiera necesitas una institución que te diga que está mal. Tú mismo, tu propia sindéresis, tu propio sentido común te va a decir que no es lo correcto. Entonces tampoco es un desafío de pronto desgarradoramente complicado. Es una invitación para que los jóvenes empecemos actuando con sentido común, porque seamos sinceros, la sociedad peruana se está enfrentando cada vez más cerca, las fronteras de la verdad se están recortando. Pronto vamos a entrar en un escenario en donde muchos jóvenes y muchas familias se van a dar cuenta de que por medio de políticas públicas, por medio de leyes, por medio de lobbies, por medio de ONGs, por medio de propuestas internacionales, sus posibilidades de actuar con libertad van a quedar recortadas y pronto van a estar conviviendo entre el desorden. ¿Para qué esperar a que eso suceda? La invitación es a los jóvenes que prime el sentido común, la verdad por encima de todo, y la iglesia en ese sentido es amiga de la verdad. Es amiga de la verdad. Escuchar, prestar atención, reflexionar, dialogar y buscarlos. Están en muchísimos lugares, en cada parroquia hay una agrupación, asociaciones civiles también lo hacen, partidos políticos también lo hacen. Es decir, existen espacios que pueden acoger. Y finalmente, como dice Carmen, si no existen, créenlos. Nosotros hemos creado un espacio desde 2014. Los jóvenes también pueden hacerlo, pueden crear sus propios espacios. Si la sociedad, si la realidad, si las instituciones, si la burocracia no se los permiten, ellos solos lo pueden hacer. Bien, entonces, amigos de las redes sociales de Radio San Martín, hemos conversado con Cristian Aranda y con Carmen Delgado. Nos han hablado acerca de este tema, que son los desafíos de la Iglesia Católica en una juventud ausente.
Y bien, vamos a estar más tarde con más noticias. Yo soy Carlos Nina y esto es Radio San Martín, 50 años, siempre junto a ti.